En la fiesta, mi esposa dijo, ni se te ocurra acercarte a mí, y se fue. Una mujer despampanante me tomó de la mano. Solo finge que eres mi esposo, susurró, y entonces vi quién era. Llovía otra vez en Ciudad de México. El tipo de lluvia fría y de costado que tamborileaba contra las ventanas como si intentara entrar. Estaba de pie, descalzo en la cocina, con un café en una mano, viendo a Laura ponerse los tacones a toda prisa. Llevaba toda la semana saliendo temprano, cada mañana cubierta con más perfume y envuelta en excusas cada vez más flojas. David, llegaré tarde. ¿Podemos no hacer esto ahora?, murmuró sin mirarme a los ojos, mientras su mano jugueteaba con los botones de su gabardina. Mantuve mi voz firme, calmada. Es la tercera vez esta semana, Laura. La misma historia, diferente camisa. Apenas tocas el desayuno. Dime la verdad. ¿Hay alguien más? Su mano se detuvo a medio botón. Por un segundo, su cuerpo entero se congeló como si la hubiera golpeado con una pistola paralizante. Y luego, con la misma rapidez, se enderezó de golpe, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así?, siseó, retrocediendo como si yo fuera quien había cruzado la línea. ¿Crees que no trabajo lo suficiente? ¿Crees que me visto bien y salgo temprano porque estoy? ¿Qué? ¿Andando a escondidas? No parpadeé. Solo sorbí mi café. No dije que estuvieras andando a escondidas. Dije que tus historias no cuadran. Sus ojos recorrieron la habitación, mirando a cualquier parte menos a mí. Y por un momento, su voz vaciló. Estás siendo paranoico. Y tú estás siendo evasiva, repliqué en voz baja. Soltó un resoplido agudo. Vaya. ¿Así que en esto estamos ahora? ¿Sospechas sobre huevos revueltos? No, dije, dejando la taza. Estamos en sospechas sobre que cambiaste tu rutina, cambiaste tu tono y evitas cada una de las preguntas que te hago. La tensión en la habitación era como un cable de alta tensión. Las manos de Laura temblaban, solo un poco, no lo suficiente como para notarlo a menos que la conocieras de verdad. Y yo la conocía. No voy a discutir esto contigo, espetó, agarrando su bolso. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad a los que ir. Claro. El trabajo del que ya no hablas, murmuré. Se dio la vuelta como si la hubiera abofeteado. ¿Basta? Ya basta. Si de verdad piensas tan poco de mí, entonces quizás tenemos problemas más grandes que la hora a la que salgo de casa. Eso sí dolió. No respondí. Solo la vi salir, cerrando la puerta de un portazo a sus espaldas con más fuerza de la necesaria. El viento la cerró de golpe como si se hubiera cansado de ser amable. Me quedé en el eco de ese silencio durante mucho tiempo. El apartamento todavía estaba cálido por la calefacción, pero todo dentro de mí se sentía frío. No del tipo que congela, sino del que te aclara la mente. Un despertar brusco. Nuestra vida no era perfecta, pero habíamos construido algo que desde fuera lo parecía, un modesto apartamento en Polanco, 2 bicicletas híbridas en el garaje, kits de comida en la nevera y un calendario compartido sincronizado al minuto. Pero por primera vez en años, pude ver las grietas que corrían bajo la superficie, y ya estaba harto de fingir que no estaban allí. Ella pensó que había dejado atrás la sospecha con ese portazo, pero lo único que realmente hizo fue dejarme con la certeza. Y la certeza, como estaba a punto de aprender, es mucho más peligrosa que la duda. Apareció en nuestro buzón como algo de otro mundo, papel grueso y de alta calidad con un borde dorado, sellado con cera, como si estuviera dirigido a la realeza. Para el señor y la señora David Kingsley. Le di la vuelta en mis manos, sentado en el borde de nuestro sofá mientras la lluvia de la tarde golpeaba la ventana como un metrónomo. Dentro del sobre, una única invitación negra brillaba débilmente bajo la luz de la sala. La gala anual del Lirio Rojo. Una noche de máscaras y celebración. Se requiere vestimenta formal. Se ruega confirmar asistencia antes del jueves. La empresa de Laura, la elegante firma financiera donde todos hablaban con jerga pulida y llevaban la ambición como perfume, organizaba una mascarada, una muy grande.
Lo curioso era que nunca lo había mencionado. Ni de pasada, ni en una conversación, ni en esas actualizaciones distraídas que me daba entre bocados de cena. Había tenido esta invitación durante días, quizás semanas, y no había dicho nada. Esa noche, mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa del comedor, deslicé el sobre entre nuestros platos. Había preparado pollo piccata y risotto, sus recetas de culpabilidad, las que usaba cuando sentía la necesidad de suavizar algo que no quería decir. Esperé a que diera su primer bocado y luego me aclaré la garganta. Así que la gala suena elegante. Su tenedor se detuvo en el aire. Ni siquiera un parpadeo. Solo la más mínima rigidez en sus hombros. ¿Qué gala? La que organiza tu empresa, dije de manera uniforme, observando su reacción de cerca. Mascarada, salón de baile en el centro. Muy al estilo James Bond. Sus labios se apretaron. Bajó el tenedor lentamente. Ah, eso. Es solo una de esas cosas corporativas. No vale la pena hablar de ello. Sonreí, suave e indescifrable. ¿Estás segura? La invitación hacía que pareciera un gran acontecimiento. No lo es, dijo rápidamente. Es solo para establecer contactos. Todos fingen que se caen bien. No hay diversión real. Además, solo tenemos un invitado, Y. Y de todos modos, la mayoría son gente del trabajo. ¿No lo disfrutarías? Asentí, dejando que eso quedara en el aire por un momento. Qué extraño. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué cosa? Ya confirmé mi asistencia. Se congeló, su postura se volvió rígida. ¿Qué hiciste qué? La envié por correo esta mañana, repliqué, con voz serena. Dije que estaría encantado de asistir. Pensé, ¿por qué no? No hemos salido en un tiempo. Y oye, no todos los días puedo usar un smoking y una máscara. Por un momento, se quedó mirándome como si de repente me hubiera convertido en alguien a quien no podía descifrar, como si estuviera tratando de medir cuánto sabía realmente. El silencio entre nosotros se hizo ruidoso. El tintineo de su tenedor en la porcelana, el suave zumbido de la nevera, incluso el sonido apagado de los neumáticos chapoteando afuera, todo se amplificó bajo el peso de su reacción. Habló de nuevo, ahora más bajo. ¿Realmente la enviaste? ¿Lo hice? Tomé otro bocado como si estuviéramos discutiendo los planes del fin de semana. David, comenzó, pero el resto de su oración se disolvió en su copa de vino mientras tomaba un largo sorbo. Solo pensé, dije a la ligera, como no lo mencionaste, tal vez lo olvidaste. Así que te ayudé. De nada. Una sonrisa tensa cruzó su rostro, frágil y forzada. Bueno, puede que te aburras. Encontré su mirada sin parpadear. Ya me he aburrido antes. Me las arreglaré. Durante el resto de la cena, apenas hablamos. Ella recogió los platos y practicó el silencio. Yo lo sequé sin decir una palabra. Y, sin embargo, el silencio estaba lleno de más ruido que cualquier discusión que hubiéramos tenido, porque ahora ella sabía que yo estaba prestando atención. Y eso lo cambió todo. El salón de baile dentro del Hotel St. Regis resplandecía como un sueño en el que no podías confiar del todo. Todo eran candelabros y espejos, con bordes dorados que atrapaban la luz de las velas como secretos encerrados en cristal. Un suave jazz sonaba bajo el murmullo de las risas y las estrategias susurradas. Era menos una fiesta y más un teatro, y cada invitado llevaba una máscara. Yo también. Laura no me había dirigido la palabra desde la cena en la que le dije que había confirmado nuestra asistencia. Ni un mensaje de texto, ni un nos vemos allí. Nada. Pero aparecí de todos modos, con el smoking impecable, los zapatos lustrados y la invitación guardada dentro de mi chaqueta por si alguien intentaba decir que yo no pertenecía allí. Escaneé la sala, la iluminación tenue y las máscaras de satén hacían que todos parecieran desconocidos, como un mundo construido sobre casis y verdades a medias. Parecía apropiado. Entonces la vi. Laura, cerca de la barra, riendo, con la cabeza inclinada un poco demasiado hacia atrás.
Llevaba un vestido verde esmeralda que nunca le había visto, hablando con un hombre con un traje de terciopelo azul marino. Él se inclinó cerca, su mano rozando la de ella en el mostrador. Ella no se apartó. Caminé hacia ella lentamente, con paso medido. Laura, dije al acercarme, con voz baja y calmada. No esperaba verte junto a la barra. Giró la cabeza y se congeló por un segundo. Luego, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Siseó, apenas moviendo los labios. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Te dije que no vinieras. Dijiste que no valía la pena asistir, corregí. No dijiste que no estuviera invitado. David, susurró bruscamente, acercándose ahora. Ni se te ocurra acercarte a mí esta noche. ¿Entiendes? Parpadeé, atónito por un momento. No soy una amenaza para tu imagen, dije en voz baja. Eres tú la que trajo mentiras a nuestra casa, no yo. Solo mantente alejado, murmuró, luego se giró bruscamente y desapareció entre la multitud, dejando algunas miradas curiosas a su paso. Me quedé allí solo, con la máscara en la mano, sintiéndome como la única persona en una fiesta de disfraces que no tenía nada que ocultar. Entonces, una voz suave a mi lado. Se te ve muy bien, señor Kingsley. Me giré y casi pierdo el equilibrio. La mujer de rojo, seda escarlata, guantes negros, una brillante media máscara que cubría lo justo para dejar todo lo demás peligrosamente visible. Nunca la había conocido en persona, pero había visto su foto en la pared de la oficina de Laura. Victoria Reyes, directora ejecutiva, reina de hielo, una mujer influyente, la mujer que todos decían que podía hacer o deshacer carreras con una sonrisa. Y estaba de pie a mi lado como si fuéramos viejos amigos. Se inclinó y con una sonrisa divertida, susurró, finge que eres mi esposo esta noche. Parpadeé. Lo siento, ¿qué? Levantó una elegante máscara negra y la presionó en mi mano. Solo por unas horas. Confía en mí, valdrá la pena. Antes de que pudiera responder, enganchó su brazo en el mío y nos guió hacia la multitud como si hubiéramos estado bailando esta rutina desde siempre. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. No me miró, solo sonrió hacia adelante. Porque tú no perteneces a este lugar. Y yo tampoco. Eso fue todo lo que dijo. Y por alguna razón, la seguí. La gala se extendía como un laberinto detrás de cortinas de terciopelo y mármol pulido. Victoria Reyes se movía a través de ella como si fuera dueña de cada habitación, cada mirada, cada secreto. Me guió por pasillos perfumados con sándalo y vino, asintiendo brevemente a ejecutivos cuyos nombres solo reconocía de las apresuradas llamadas telefónicas de Laura. La gente nos miraba, algunos con curiosidad, otros con recelo. Solo sonríe, susurró Victoria Reyes con la facilidad de alguien acostumbrado a controlar la temperatura de una habitación. Estás interpretando un papel. El truco es parecer que perteneces aquí, incluso cuando no es así. Me reí por lo bajo. ¿Se supone que eso es reconfortante? Es la realidad, respondió, escaneando a la multitud. Toda esta firma vive de ilusiones. O juegas el juego o te juegan a ti. La seguí pasando un retrato con marco dorado del fundador de la empresa hasta un salón con poca luz, lleno de sillones de cuero y viejos discos de jazz enmarcados en las paredes. Se detuvo, con su brazo todavía enganchado al mío. Ahí, murmuró, inclinando la cabeza. Seguí su mirada y sentí que se me encogía el estómago. Laura. Estaba en otra habitación, visible justo a través del arco, sentada demasiado cerca de un hombre con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa petulante que hizo que mis manos se cerraran en puños. Bruno. Había oído su nombre antes. Lo había dicho casualmente, como si fuera solo otro analista de su equipo. Pero nadie se ríe así con solo otro analista. No de la forma en que ella se reía ahora, echando la cabeza hacia atrás, tocándole el brazo como si estuvieran solos en el mundo. Y él lo estaba disfrutando, inclinándose con esa inclinación arrogante, su mano peligrosamente cerca de la rodilla de ella. Apreté la mandíbula. El calor subió por mi cuello. Voy para allá, murmuré, dando un paso adelante.
La mano de Victoria Reyes atrapó mi manga. Solo 2 dedos, ligeros como una pluma, pero me detuvo en seco. No lo hagas, dijo en voz baja. Todavía no. Está con él, dije entre dientes. ¿Lo ves, verdad? No me lo estoy imaginando. No, dijo Victoria Reyes, su voz como terciopelo sobre cristal. No lo estás imaginando. La miré, confundido. Entonces, ¿por qué me detienes? Exhaló lentamente, con los ojos todavía fijos en Laura. Porque ahora lo ves. No es la persona que crees que es. Sus palabras cortaron más de lo que esperaba. Se giró para mirarme de frente. Déjala terminar este baile, David. La gente siempre se revela cuando cree que nadie la está mirando. No hablé. No podía. Mi pulso era demasiado fuerte en mis oídos. Victoria Reyes se acercó más, su voz ahora más baja, personal. Están pasando más cosas de las que te imaginas. Y si quieres el cuadro completo, reúnete conmigo mañana. Parpadeé. ¿Reunirme contigo? Café del Lago, a las 10. Yo traeré la verdad. Tú solo trae tu calma. Luego, así como si nada, soltó mi brazo, me dedicó una sonrisa de despedida y se alejó entre la arremolinada multitud de máscaras y ambiciones murmuradas. Me quedé allí, viendo a Laura echarse el pelo hacia atrás y reírse de nuevo de lo que Bruno acababa de susurrar. Era el tipo de risa que no le había oído en meses. Y por primera vez, no la extrañé. El Café del Lago era un lugar bajo y tranquilo, con paredes de cristal empañadas por el frío del agua. El lago de Chapultepec se movía lento y gris detrás de nosotros. Era media mañana, la hora en que la gente susurraba en lugar de hablar. Victoria Reyes ya estaba sentada cuando llegué, con el abrigo doblado pulcramente a su lado y un espresso intacto. Eres puntual, dijo, mirando su reloj. Eso me dice mucho. No vine por cumplidos, repliqué, sentándome frente a ella. Dijiste que traerías la verdad. Me estudió por un segundo. Y aún así viniste. Se acercó un camarero. Victoria Reyes no levantó la vista. 2 cafés, solos. Cuando el camarero se fue, se inclinó hacia adelante. No nos andemos con rodeos. Laura está bajo una investigación interna. Mis dedos se apretaron contra el borde de la mesa. ¿Por qué? Fugas de datos, dijo con calma. Proyecciones confidenciales de clientes y facturas infladas canalizadas a través de proveedores ficticios. Negué con la cabeza una vez. ¿Estás diciendo que está robando? Estoy diciendo, corrigió Victoria Reyes, que no está sola. Bruno Hernández es su punto de contacto. Él mueve los números. Ella mueve el acceso. Esa es una acusación seria, dije. No se puede sospechar algo así sin más. Victoria Reyes metió la mano en su bolso y deslizó una delgada unidad de memoria sobre la mesa, deteniéndola con un dedo. No sospechamos. Todavía no podemos probarlo. La miré fijamente. ¿Y por qué yo? Sus ojos no vacilaron. Porque vives con ella y eres el único de quien no sospecha. Dejé escapar un lento suspiro. ¿Quieres que espíe a mi esposa? Quiero que me ayudes a detener un crimen, dijo de manera uniforme. Lo que tú llames a eso después es cosa tuya. Ya tienes equipos de cumplimiento, forenses, abogados. Y todos ellos activarían las alarmas en el segundo en que tocaran su sistema, replicó Victoria Reyes. Laura es cuidadosa, incluso paranoica. Pero confía en ti. Llegaron los cafés. Ninguno de los dos los tocó. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Dije. Golpeó ligeramente la unidad de memoria. Instalar un programa de monitoreo. Refleja la actividad de forma remota. Sin registrar pulsaciones de teclas, sin copiar archivos. Solo acceso. Levanté la vista. ¿Acceso a qué? A patrones, dijo. A los tiempos. A quién habla con quién y cuándo.
¿Y si digo que no? Victoria Reyes se recostó. Entonces te agradezco el café que no te bebiste. Y continúo esto sin ti. Más lento. Más complicado. Y Laura sigue cavando. El nombre pesaba entre nosotros. Estás muy tranquila con esto, dije. Tú también, respondió. La mayoría de los hombres estarían gritando ahora mismo. Yo ya grité lo mío, dije en voz baja. No cambió nada. Asintió una vez. Entonces entiendes por qué te elegí. Tomé la unidad de memoria, haciéndola rodar entre mis dedos. Me estás pidiendo que cruce una línea. Victoria Reyes me miró a los ojos. Esa línea se cruzó antes de que entraras en esta cafetería. No discutí. ¿Qué necesitas de mí? Acceso remoto a su portátil, dijo. Solo una vez. El resto se encarga solo. Pensé en las sonrisas reservadas de Laura. Sus mañanas tempranas. La mano de Bruno cerca de su rodilla. ¿Cuándo? Pregunté. Pronto, dijo Victoria Reyes. Antes de que sienta la presión. Asentí. Lo haré. No sonrió. Simplemente tomó su café. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Esto no nos hace amigos, dije. No, convino. Nos hace honestos. Nos levantamos al mismo tiempo. Cuando me giré para irme, añadió, casi con delicadeza, David, sea lo que sea que estés sintiendo ahora, no te apresures. La precisión importa. Me detuve. No estoy enojado. Ella levantó una ceja. Estoy concentrado, dije. Eso pareció satisfacerla. 3 mañanas seguidas le llevé el café tal como le gustaba, mitad leche de avena, 2 azúcares, con canela espolvoreada por encima como el secreto de un barista. Laura apenas levantaba la vista de su portátil cada vez. Gracias, cariño, murmuraba sin interrumpir su ritmo de escritura, los dedos moviéndose rápido sobre filas de datos que se suponía que yo no debía entender. Su voz era plana, practicada. Asentía, le besaba la parte superior de la cabeza y me quedaba detrás de su silla un momento más de lo habitual. Veía líneas de hojas de cálculo pasar por su pantalla, algunas etiquetadas como conciliación proveedores T3, otras con cadenas de iniciales y códigos numéricos que no pertenecían a archivos personales. Cada vez, ella sentía que la observaba y se giraba con una sonrisa tensa. ¿Necesitas algo? Yo negaba con la cabeza. Solo me gusta verte en tu elemento. Y eso era todo lo que se necesitaba. Ella volvía a su trabajo, yo volvía al mío, y el aire entre nosotros permanecía perfecta y cuidadosamente hueco. Esperé 5 días. 5 noches de silencio. 5 días de sonreír lo justo para que no notara lo muerta que había empezado a sentirse la casa. En la 6ª noche, se quedó dormida en el sofá, con el portátil cerrado, la cara hundida en un cojín y la copa de vino todavía medio llena. La televisión emitía la repetición de alguna serie policíaca que solo veía cuando necesitaba ruido de fondo. Me quedé en el pasillo, inmóvil, hasta que su respiración se asentó en ese ritmo lento y profundo que conocía de memoria. Entonces me moví. Pasos silenciosos, sin vacilación. Abrí su portátil, con cuidado de no mover la bisagra. La pantalla cobró vida con un suave zumbido, el aviso de inicio de sesión brillando como una puerta de entrada. Su contraseña no había cambiado desde nuestro último aniversario, nuestra fecha de boda, al revés. La tecleé. Bienvenida. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla oscura. Parecía más viejo bajo esa luz, cansado, con los ojos más afilados. Conecté la unidad de memoria. Apareció una ventana. ¿Ejecutar instalador? Sí. Apareció una pequeña barra de progreso. Verde, lenta, metódica. Mientras funcionaba, miré los títulos de las carpetas en su escritorio. Acceso clientes. Informes semestrales. Y una privada etiquetada como personal. No la abrí. No estaba allí para fisgonear.
Estaba allí para exponer. La instalación terminó con un suave sonido. Hice clic en cerrar la ventana, expulsé la unidad, cerré la tapa. Todo de vuelta a su sitio. Sin desorden, sin rastro, sin ira. Solo silencio. Volví a nuestra habitación, me deslicé bajo las sábanas. Ella se movió, murmuró algo incoherente y se dio la vuelta. Su mano rozó la mía y no me moví. Me quedé allí mirando el techo, contando los segundos, uno tras otro, cada uno creando un espacio entre nosotros que ya no sentía la necesidad de cerrar. Esto ya no se trataba de pillarla en una mentira. Se trataba de encontrar toda la verdad y verla caminar directamente hacia ella. Siempre había creído en enfrentar las cosas de frente, que la honestidad, incluso la honestidad brutal, era la mejor manera de salir de un lío. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era una guerra silenciosa, y yo ya estaba ganando. No cambié mucho, solo lo suficiente para que ella se diera cuenta. Seguía haciendo café por las mañanas. Seguía besándole la frente antes de que saliera de casa. Seguía respondiendo a los mensajes de texto con emoticonos sonrientes y rápidos, «te quiero». Pero la calidez detrás de ellos, eso había desaparecido. Lo sintió lentamente al principio, y luego de golpe. Sus caricias se volvieron más deliberadas. Sus ojos buscaban mi rostro por más tiempo, como si intentara encontrar al hombre que solía ser, escondido bajo una máscara que nunca antes había usado. Pero no preguntó directamente. Todavía no. Eso significaría admitir que se había dado cuenta. Luego, el jueves por la noche, intentó algo diferente. Llegué a casa y había jazz suave sonando por los altavoces, velas encendidas a lo largo de la mesa del comedor, servilletas de lino y vino ya respirando en un decantador de cristal. Llevaba un vestido negro que no le había visto en meses, el que solía guardar para ocasiones especiales. «Hola», dijo suavemente mientras entraba por la puerta. Pensé que podríamos tener una noche solo para nosotros. Colgué mi abrigo, asentí. «Se ve increíble». Sonrió, visiblemente aliviada. «Hice tu favorito». Y lo había hecho, filete a la plancha, puré de patatas al ajillo, judías verdes asadas con almendras trituradas. Cada detalle era perfecto, incluso la tarta de limón de la panadería de la avenida Masaryk, la que se agota al mediodía. Nos sentamos uno frente al otro mientras la luz de las velas bailaba entre nosotros. Llenó ambas copas. Dejé la mía sin tocar. A mitad de la comida, finalmente habló. «Sé que he estado rara últimamente», dijo, con el tenedor detenido en el aire. «Y no ha sido fácil estar conmigo». Levanté la vista, esperé. Dejó el tenedor. Su voz era suave, cuidadosa. «El trabajo ha sido complicado. Estresante. No he sido yo misma». Asentí, cortando el filete. «Definitivamente has parecido diferente». Sus ojos parpadearon hacia arriba, buscando. «Espero que no de mala manera». La miré a los ojos y esbocé una pequeña sonrisa. «Todos cambiamos, Laura». Alcanzó mi mano sobre la mesa. Dejé que la tomara. «No quiero que nos distanciemos», dijo. «Eres todo para mí, David. Sé que no siempre lo demuestro, pero te veo y te necesito». No me inmuté, no aparté la mirada. «Estoy aquí», dije con suavidad. «Siempre». Sus hombros se relajaron. Sonrió, una de verdad esta vez. Y en ese momento, me pregunté a cuántas otras personas les había sonreído así. Sinceridad ensayada con la vulnerabilidad justa para pasar por auténtica. Apretó mi mano. «Gracias». Llevé su mano a mis labios y la besé suavemente. «No tienes nada de qué preocuparte». Terminamos la comida en una conversación suave, ella hablando más de lo habitual sobre cosas sin importancia, chismes de la oficina, un cliente que usaba un peluquín y no sabía que todo el mundo lo sabía. Se rió. Yo también me reí, pero en mis oídos, el sonido resonaba como si rebotara en paredes agrietadas.
Después del postre, llevó su vino al sofá, me arrastró con ella y se acurrucó bajo mi brazo como solía hacer en los domingos perezosos. Habló hasta que sus palabras se arrastraron ligeramente, el vino, o quizás la comodidad de creer, por una noche, que las cosas estaban bien. La vi sonreír y le devolví la sonrisa, pero por dentro estaba en otro lugar por completo. Estaba recordando cada mañana temprano que mintió. Cada noche que miró su teléfono más tiempo que a mí. Cada cambio en su tono cuando decía el nombre de Bruno con demasiada facilidad. Estaba recordando que había instalado el programa, que sus archivos ya estaban siendo vigilados, que la red se estaba cerrando y ella no tenía ni idea. Apoyó la cabeza en mi pecho y susurró, extrañaba esto. Puse mi mano suavemente en su espalda. Lo sé, dije. Y esa fue la cosa más cierta que dije en toda la noche. La oficina estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa, el tipo de lugar donde los secretos no resonaban, simplemente se archivaban. La asistente de Victoria Reyes me hizo pasar a una sala de conferencias con paredes de cristal con vistas al horizonte de la ciudad. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre la mesa en largos y quirúrgicos haces. En el otro extremo, Victoria Reyes estaba de pie con los brazos cruzados, contemplando Ciudad de México como si le perteneciera. No se giró cuando entré, solo dijo, cierra la puerta, David. ¿Lo hice? Finalmente se giró. Está hecho. Asentí lentamente. Así que realmente lo hizo. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Más de lo que pensábamos. Tu acceso nos dio todo. Enlaces a unidades compartidas, números de enrutamiento de proveedores, incluso registros de llamadas. Laura y Bruno cubrieron bien sus huellas, pero no lo suficiente. No dije nada. Caminó hacia la mesa y dejó una delgada carpeta frente a mí. Transacciones detalladas, correos electrónicos internos, facturación falsa. Suficiente para hundirlos a los dos con fuerza. Me quedé mirando la carpeta, pero no la toqué. El departamento legal está preparando el caso, continuó. Hemos involucrado a un abogado externo. Nuestras cuentas de clientes ya están siendo informadas. Bruno será interrogado al final del día. Dudó. Y Laura será la siguiente. La habitación se sentía demasiado quieta. No quiero ver los detalles, dije en voz baja. Victoria Reyes inclinó la cabeza. Te lo has ganado. No, dije, finalmente mirándola a los ojos. No me he ganado nada de esto. Solo seguí un hilo. Me observó, indescifrable. Pensé que sentiría algo, dije. Ira, alivio, tal vez incluso orgullo. Dejé escapar un suspiro. Pero solo me siento vacío. Victoria Reyes no respondió de inmediato. Se cruzó de brazos. Es natural. Acabas de descubrir algo que no solo traicionó tu matrimonio, sino que violó cada verdad en la que creías estar viviendo. Lo sé, dije. Y aún así no quiero ser parte de lo que venga después. Has llegado hasta aquí, dijo con cuidado. Ayudaste a descubrir una brecha importante. Podrías consultar en el proceso legal. Estar protegido, incluso compensado. No busco venganza, dije. Solo quiero salir de esto. Victoria Reyes me estudió un momento y luego asintió lentamente. Entonces aquí es donde nuestros caminos se separan. Me puse de pie. ¿Te encargarás de ello? Ya lo estoy haciendo, dijo. Ambos responderán por lo que hicieron. Me detuve en la puerta. ¿Y si ella lo niega? No lo hará. No después de lo que tenemos. El pasillo exterior estaba más frío de lo que recordaba. Caminé sin un destino real en mente, solo movimiento, como si al seguir poniendo un pie delante del otro, pudiera sacudirme el peso que sentía entre mis omóplatos. La verdad había llegado, y no rugió. Susurró, persistió, drenó. Pensé que me sentiría como un hombre que se aleja con la justicia en el bolsillo. En cambio, me sentí como un hombre saliendo de una casa en llamas que una vez construyó con sus propias manos. Y sabiendo que no iba a volver.
Entró por la puerta como alguien que ha olvidado cómo caminar. Sin tacones esta noche, solo silencio y pies descalzos que se movían por el suelo de madera como si no le pertenecieran. Su abrigo estaba medio caído de un hombro, el rímel corrido por sus mejillas como tinta de una historia que salió mal. Sus ojos, salvajes, rojos, inquisitivos, se encontraron con los míos en el momento en que entró en la sala de estar. Yo estaba sentado en el sofá, con las manos juntas, la televisión encendida pero sin sonido, esperando. Al principio no dijo nada, solo me miró como si esperara que una versión diferente de mí estuviera sentada allí, el hombre que solía preguntar cómo le había ido el día, el hombre que solía creer sus respuestas. Pero me quedé quieto. Dejó caer su bolso. Golpeó el suelo con un ruido sordo. Luego se dejó caer en el sofá como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerse. Su respiración era superficial, los labios entreabiertos como si intentara formar una frase y no pudiera decidir por dónde empezar. David, finalmente logró decir, con la voz ahogada. No respondí. Le temblaban las manos mientras se apartaba el pelo de la cara. Algo pasó en el trabajo. Su voz se quebró. Dijeron que hay una investigación, que alguien ha estado vigilando la red, que los archivos fueron. Me miró bruscamente. ¿Sabías de esto? Sostuve su mirada. No, dije de manera uniforme. No lo sabía. Lo que hago es saber. Contuvo el aliento. ¿Qué quieres decir? Me incliné ligeramente hacia adelante. Sé lo de los proveedores ficticios. Sé lo del relleno de facturas. Sé de los datos que Bruno sacó usando tu autorización. Sus labios se separaron. David, no, hemos terminado de fingir, interrumpí. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Desde cuándo? Pregunté. ¿Desde antes de la gala? ¿Antes de las mañanas tempranas y las cenas vagas? Son solo cosas del trabajo. Su boca se abrió y se cerró de nuevo. ¿Por qué? Dije, no enojado, solo cansado. Eso es todo lo que quiero. ¿Por qué? Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. No se las secó. No lo sé, susurró. Tenía miedo. La firma estaba cambiando. Bruno lo hizo sonar simple, temporal, como si realmente no estuviera perjudicando a nadie. Nos estábamos quedando atrás con las bonificaciones, y yo. Engañaste, dije, en voz baja pero cortante. Y mentiste. No te engañé. Espetó de repente, con la voz quebrada. ¿No? Pregunté, inclinando la cabeza. Entonces, ¿cómo llamas a eso cuando tu lealtad se va, tu verdad se va y tu alma firma con un nombre diferente al final de cada decisión? Ella se estremeció. Lo metiste en nuestra vida, dije. Quizás no físicamente, pero emocional, financieramente. Te asociaste con él. Lo encubriste. Lo protegiste a él en lugar de protegernos a nosotros. Sacudió la cabeza, su voz desesperada ahora. No pretendía que llegara tan lejos. Uno siempre pretende que se detenga justo antes de ser descubierto, repliqué. Alcanzó mi mano. No me moví. David, sigo siendo yo. Me equivoqué. Me perdí. Pero no dejé de amarte. Miré su mano y luego a ella. Dejaste que te convirtieras en alguien a quien ni siquiera puedo compadecer. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Pensé que estaba salvando algo, susurró. ¿A nosotros? Quizás. Mi carrera. Simplemente no quería perderlo todo. Ya lo perdiste, dije, poniéndome de pie. Me miró, su rostro se descompuso. Por favor, puedo arreglar esto. Podemos arreglar esto. Pero yo solo la miré fijamente y no dije nada. Porque algunos silencios no están vacíos. Son respuestas. Y ella finalmente lo entendió. La sala del tribunal era fría de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura.
Se sentía como un lugar construido para recordarte lo pequeño que realmente eres. Los techos se extendían altos, los paneles de madera brillaban, y cada sonido, cada tos, cada arrastre de pies, cada rasguño de un bolígrafo, resonaba como si no quisiera ser olvidado. Me senté en el estrado de los testigos bajo juramento, mirando al frente. No a ella. Nunca a ella. Laura estaba sentada en la mesa de la defensa, su abogado susurrándole algo al oído que claramente no estaba escuchando. Vestía de forma sencilla, sin maquillaje, sin tacones, solo un traje gris que parecía prestado. Tenía las manos apretadas en su regazo, el rostro pálido. A su lado, Bruno no dejaba de mirar al juez como si pudiera negociar con una mirada. Pero ya no había más negociaciones. Hablé durante menos de 5 minutos. El fiscal lo mantuvo simple. ¿Proporcionó acceso al ordenador de su esposa bajo petición de Victoria Reyes? Sí. ¿Reveló ese acceso facturas falsificadas y robo de datos? Sí. ¿Cree que Laura Kingsley participó a sabiendas? Hice una pausa. Ella sabía lo que estaba haciendo. Ni más, ni menos. Cuando bajé del estrado, no la miré. Mantuve la vista al frente como si ella ni siquiera estuviera allí. El equipo de defensa de Bruno intentó un último esfuerzo desesperado, presentándolo como el oportunista y a Laura como alguien presionada por la cultura de la empresa, los plazos, las expectativas. Pero la evidencia era demasiado contundente, demasiado clara. El juez no vaciló. Señor Bruno Hernández, dijo, por la presente se le sentencia a 4 años en prisión federal por fraude electrónico y malversación corporativa. Usted alteró a sabiendas las estructuras internas para beneficio personal. Él no reaccionó. Ni un tic. Solo miró al frente como si no se movía, esto no sería real. Señora Laura Kingsley, continuó el juez, con voz firme pero no cruel. Este tribunal reconoce su cooperación y su falta de antecedentes penales. Sin embargo, su participación fue intencionada, sostenida y perjudicial. Por la presente se le sentencia a una pena suspendida de 2 años con libertad condicional obligatoria y la terminación inmediata de sus privilegios corporativos. Laura parpadeó 1, 2 veces, y luego bajó la cabeza. El mazo golpeó la madera. Final. Sin aplausos, sin jadeos. Solo silencio. Afuera, los periodistas se congregaron. No me detuve. Caminé a través de ellos como si fuera humo. Ignoré los micrófonos, las voces que gritaban mi nombre. La verdad había sido escuchada. No le debía nada más a nadie. Encontré mi coche a 2 manzanas, me senté dentro, con las manos en el volante, viendo pasar el tráfico como si el tiempo mismo no estuviera interesado en todo lo que acababa de vivir. Ella no iba a la cárcel. Tampoco recuperaría su trabajo. Y Bruno, bueno, él ya era problema de otro. Justicia, sí, se había hecho, pero no se sintió como una victoria. Se sintió como un recibo, uno que guardas en un cajón solo para recordarte que incluso cuando pagas la cuenta completa, siempre queda algo atrás. Tenía la verdad. Tenía la paz. Pero no tenía la vida que pensé que pasaría el resto de mis años. Esa versión ya no existía, se había consumido silenciosamente, como la última llama de una vela que nunca pensaste que llegaría al final. El café estaba escondido en la esquina de un antiguo invernadero en el centro. Paredes hechas completamente de cristal, la luz del sol entrando a través de enredaderas que se curvaban sobre marcos de acero. El zumbido de las primeras conversaciones flotaba en el aire, el tintineo de los cubiertos como una suave percusión de fondo. Llegué a tiempo. Victoria Reyes ya estaba allí. Se veía diferente a la luz del día, menos reservada. Aún compuesta, sí, pero algo en su postura se había suavizado. No llevaba tacones de aguja ni una armadura de chaqueta, solo un suéter color crema, el pelo recogido y las mangas remangadas hasta los codos, como si no tuviera ningún otro lugar donde estar más que allí. David, dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. Te ves más ligero. Quizás lo estoy, dije, mirando la prensa francesa entre nosotros. Quizás ahora hay menos que cargar. Sirvió 2 tazas.
Sus dedos se movían con una facilidad practicada, pero su expresión era cuidadosa. Quería darte las gracias, dijo, de manera formal, profesional. Asentí. No lo hice por los aplausos. Lo sé, dijo. Luego, más suavemente, es exactamente por eso que quería reunirme contigo aquí, fuera del horario de trabajo. Nos sentamos en silencio por un momento. Solo el sol, el olor a café, el destello ocasional de la vida de la ciudad a través del cristal. Extendió la mano sobre la mesa y la colocó suavemente sobre la mía. Podrías haberlo quemado todo, pero en lugar de eso, abriste la puerta y te fuiste. No me moví. No quedaba nada que quemar. Aún así, dijo, me impresionaste. Sus palabras no venían con peso ni agenda. Sin ataduras, solo honestidad. Levanté la vista, la miré de verdad, y por primera vez en meses, vi algo en los ojos de alguien que no me pedía nada. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Dije. Pensé que todo esto me dejaría enojado, amargado. ¿Y? Preguntó. Sonreí levemente. Resulta que simplemente me dejó preparado. Inclinó la cabeza. ¿Preparado para qué? Sorbí el café, dejé que se asentara. Para lo que sea que venga. Para quien sea que deba ser ahora. Me estudió un segundo más y luego retiró la mano, no bruscamente, solo con suavidad, como si entendiera el momento exacto para soltar. Bueno, dijo con una pequeña sonrisa, por si sirve de algo, creo que va a ser alguien que valdrá la pena conocer. Miré por la ventana mientras la luz cambiaba sobre la mesa. Ciudad de México se movía afuera, ajetreada, caótica y viva. La miré de nuevo. Quizás esto no era solo un final, después de todo. Victoria Reyes sostuvo mi mirada, la comisura de su boca curvándose hacia arriba. La mayoría de los finales no lo son, dijo. Y quizás tenía razón. Quizás lo que viniera después no sería ruidoso, ni perfecto, ni envuelto en respuestas. Quizás solo sería tranquilo, constante, mío. Y ese fue el final de la historia. Todavía me pregunto si Victoria Reyes hizo bien en mantenerlo en secreto, en manejar todo desde las sombras en lugar de acudir a las autoridades de